Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hablaremos hoy de la situación económica y financiera de nuestro país, la visita del Fondo Monetario Internacional, generación de empleo, las dificultades que puede tener la economía hondureña con las políticas que se emanan desde Washington, donde el presidente Donald Trump continúa con la revisión arancelaria para el mundo. Don Santiago Herrera, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y don Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas. ¿Qué nos está dejando hasta hoy la visita del fondo? Y no sé si vamos a hacer pública la revelación de Julio más adelante. Se reunió la misión con ustedes recientemente a nivel de la empresa privada. ¿Qué hallazgo les deja positivo? Porque hay que impulsar lo bueno. ¿Y en qué se debe corregir en un año de mucho gasto por los compromisos de los políticos? Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, Chendo, Julio. Gracias por la invitación y siempre es un honor compartir contigo en tu programa y con alguien como Julio, un gran amigo y un colega y un gran profesional. Mira, conversábamos con la misión del fondo sobre los diferentes temas. Política monetaria está en primera plana por el hecho de que tenemos altas tasas de política monetaria que han subido las tasas de interés y han hecho que caiga el crédito. Hablamos también de la subida a la tasa de encaje, que reduce la liquidez y provoca también que suban las tasas de interés. Hablamos del tema de la subasta de divisas, que aunque han aumentado los porcentajes de adjudicación de las divisas, sigue teniendo una serie de limitantes que provocan grandes restricciones, pero además costos financieros para las empresas. Y finalmente, pues también hablamos de temas como el tema fiscal, que hay cosas como el manejo de la deuda flotante, el tema de las devoluciones de crédito a las empresas que suman más de 16,000 millones, el tema de la ENE y el lastre que representa fiscal la ENE, porque todos los años demanda recursos, y el hecho de ese tema de la deuda flotante no es tan sencillo, Chendo, porque al final del año el gobierno termina emitiendo bonos para poder saldar deudas, y eso no es sano. Quiere decir que no hay un manejo correcto de la economía, un muy bajo nivel de ejecución, y estamos dejando en el nuevo presupuesto el 71% de la inversión sin financiamiento. ¿Qué va a pasar al final del año si no tenemos financiamiento, pero te lo gastaste porque estabas en un año político? Más deuda. Esos son los riesgos que le planteamos al fondo. El Fondo Monetario dijo que el gobierno ha venido cumpliendo, que subió la tasa de encaje, que subió la tasa de política monetaria, que soltó la devaluación, que colocó un bono soberano del gobierno y que colocó otro bono de la ENE, y que va cumpliendo con la ENE en materia de reducción de pérdidas y que va a colocar una nueva licitación de 1.500 megas de energía este año. Que con eso pues parece que la economía de Honduras es resiliente, que va a crecer de vuelta, que está creciendo, y que podían ellos llegar a la conclusión de que el país pasa el informe y que podría eso significar un desembolso de aproximadamente unos 150 millones de dólares allá por noviembre, cuando pase el informe a través del directorio del Fondo Monetario. Son algunas de las ideas que surgieron. Prácticamente nos están diciendo que estamos bien y que va a venir esa plata. Ahora, este recurso es para ejecutarlo después de noviembre, o con lo que se ha vivido históricamente a nivel de algunos países con el manejo de préstamos del fondo, ya lo están ejecutando y después solo lo reciben para trasladarlo como parte de una deuda contraída antes de recibirlo, Julio. A ver, eso es muy importante lo que estás preguntando, Rosendo, porque esos recursos de los que habla Santiago ya están en el presupuesto de ingresos, ya están en el presupuesto. No son recursos adicionales, son recursos que ya estaban presupuestados, que el gobierno entiende que por cada revisión que se hiciera cada 6 meses de este acuerdo con el fondo, se iba a hacer un desembolso, ¿no?, si se pasaba la revisión. Entonces hay que recordar que el año pasado solo se hizo una revisión, no se hicieron 2 como estaba previsto, eso generó un desfase
Y de los 235 aproximadamente millones que debían entrar, entraron más o menos unos 200. 198. Sí, casi los 200. Porque el gobierno en un principio incumplió la promesa de llevar a cabo ciertas políticas y, digamos, las cumplió, pero ya tardíamente. Y el fondo, para no descarrilar el programa, porque el riesgo que se corría con la revisión de marzo que se tenía que dar, así como ahora que se dio la semana pasada, el riesgo que se corría, Rosendo, era que el programa, lo que ellos llaman, se descarrilara, se echara a perder y el país pues quedara prácticamente a la deriva sin un aval, porque hay que recordar que el Fondo Monetario, más que un financiador, que sí lo es el respaldo para que otros acreedores suelten plata. Lo que el Fondo Monetario busca es decirle, dar la firma y decirle a los mercados internacionales, no solamente para el gobierno, también para los privados, pueden venir a Honduras. Honduras es un país que tiene una buena perspectiva macroeconómica y nosotros lo avalamos. Entonces, ese es el objetivo fundamental de un programa con el fondo. Garantizar que el país está caminando por la senda adecuada para lograr la estabilidad económica que le permita crecer. No es que va a crecer el país, sino que tiene cierta estabilidad que le va a permitir crecer. Hay que recordar, Rosendo, que la macroeconomía tiene 4 sectores. El sector real o productivo, ¿no? El sector fiscal o del gobierno, el sector monetario, que hablaba Santiago, y el sector internacional. Y estos 4, para que estén en equilibrio, deben de cumplir con ciertas características que están impulsadas fundamentalmente por las políticas públicas, tanto la fiscal como la monetaria. Entonces, el fondo viene a revisar eso. Y como bien decía Santiago, este programa, que es un programa, yo diría, bastante reducido del Fondo Monetario, que ve pocas cosas. Yo trabajé muchos años en el gobierno, Rosendo, y recuerdo que en aquel tiempo, cuando negociábamos un programa con el fondo, se veían cosas que ahorita sería inverosímil mirarlas. Por ejemplo, los sistemas de pensiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la formación profesional, ¿no? Que son importantes, pero que en este momento son tan urgentes algunos otros problemas. Yo recuerdo que otro de los elementos que siempre tenían cuidado, más allá de recortar lo que decía don Santiago, el tema de las empresas de servicio público, era la estabilidad laboral. Es correcto. Y ahora, ahora no entran en agenda. Es que son tan urgentes. Era tan urgente el año antepasado, en 2023, cuando se negoció el acuerdo en el mes de septiembre y que el directorio aprobó en el mes de noviembre. Era tan urgente el tema de la ENE, el tema de la pérdida de reservas internacionales del banco, que se veía un desplome fuerte. 1.000 millones. De las reservas, ¿verdad? ¿Y hoy cómo estamos? Ya te digo. Y se veía también complejo el tema de la tasa de interés, porque había un problema de descalce, Rosendo, y te lo explico brevemente. Todos los países, incluyendo los Estados Unidos, pero nuestros países socios comerciales, habían incrementado sus tasas de interés, menos Honduras, después de la pandemia. Y esto generó entonces una discrepancia que hizo que muchos capitales salieran del país. Bueno, porque los capitales, el dinero, Rosendo, se mueve muy rápidamente y va a donde le paguen más, va a donde tenga mejores ganancias. Entonces, lo que se dio entre el 2022 y 2023 fue una salida rápida de capitales debido a que Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El Salvador, México, subieron sus tasas de interés muy rápidamente, ¿no? Pero escalonadamente, y Honduras las mantuvo bajas. Entonces, los capitales salieron y había que tratar ese tema con mucho cuidado. Entonces, entre otros, también ya Santiago habló del problema de la asignación de recursos, porque Honduras también, a mi juicio equivocadamente, cambió su forma de definir cuál es el tipo de cambio nominal del país. Y esto provocó entonces también alguna incertidumbre volvimos otra vez a la subasta, que ya se había superado ese tema de la subasta pública, del llamado crawling peg. Volvimos otra vez a eso, y esa incertidumbre que se provocó también hizo que hubieran capitales. Entonces, el fondo vino a solventar esos 2 problemas graves. El tema de las divisas y el tema de la ENE, que el gran problema con la ENE es que no es posible, Rosendo, que una empresa que debería ser autosuficiente
Todas las empresas, ninguna empresa que opere con pérdidas más de 2 o 3 periodos puede sobrevivir. Pues la ENE es una empresa que lleva ya más de 30 años perdiendo y perdiendo, pero... Y resulta inaudito siendo un monopolio. Correcto, bueno, pero hay monopolios, o sea, a ver, no hay que tampoco sublimizar a los monopolios. Hay gente que cree que si tiene un monopolio le va a ir bien, no necesariamente. Lo que te quiero decir es que una empresa que pierde y pierde y pierde no puede sobrevivir, nunca, en ningún lugar. Preguntarle aquí al representante del COEP. Ninguna empresa que pierde más de 2 o 3 periodos puede sobrevivir. Y la ENE ya lleva 30 años sobreviviendo, ¿por qué? Porque tiene un hacedor, porque tiene alguien que le está poniendo la plata. Eso es como un hijo tuyo, Rosendo, que ya trabaja, pero que siempre te dice, papi, fíjate que no me ajusta para pagar el alquiler hoy. O papi, fíjate que no me ajusta para la gasolina hoy. Y toda la vida está pensando que vos lo vas a mantener, a pesar de que él ya trabaja. Entonces, ese es el ENE, es como un hijo malcriado que te pide y te pide y te pide. ¿Y quién es el que solventa esos problemas? El gobierno. Entonces, el gobierno, en vez de poner dinero para más hospitales, para mejorar las carreteras, para tener una educación de mejor calidad en las escuelas públicas, utiliza ese dinero, o ha estado utilizando ese dinero de los últimos 30 a 40 años para solventar los problemas a ese niño malcriado que es el ENE. Entonces, esos dos grandes problemas quiere solventar o se quieren solventar en parte con este acuerdo con el fondo. ¿Y se ha avanzado en eso? ¿Qué tanto se ha logrado recuperar o es la manifestación de un mercado a nivel de la Reserva Internacional y la Estatal Eléctrica? ¿Qué planteó el COET? Porque está directamente ligado con el tema de la generación, distribución y del otro lado con la búsqueda de divisa estadounidense para comprar. Aquí somos un país por excelencia importador. Fíjate que el país genera divisas porque exporta. Las exportaciones cayeron el año pasado. Porque recibe inversión extranjera directa. El país no llegó ni a los 900 millones de dólares, no hubieron flujos netos positivos, entraron por inversión de utilidades, pero no porque entraron inversión. Inversión nueva, muy poca. Remesas crecieron 5.5 apenas, ¿ok? Entonces el país opera y teníamos que pagar grandes cantidades de deuda. Y eso hizo que el país perdiera hasta más o menos el 15 de diciembre habíamos perdido 1.000 millones de dólares de reserva, Rosendo. Pero con la colocación del bono soberano, pero primero con el aval del fondo, cuando pasamos el informe del fondo en octubre positivamente, se logra colocar 700 millones de dólares en un bono de deuda. El fondo le desembolsa 198 millones de dólares al gobierno y el Banco Mundial le desembolsa 150 millones de dólares de apoyo presupuestario y el CAF probablemente como unos 80. Entonces eso suma más de 1.000 millones de dólares. Si vos tomás las reservas de punto a punto, de diciembre a diciembre, no perdimos, porque las recuperamos. Hoy tenemos más de 5 meses de reservas. No es porque la economía está generando ese excedente para acumular reservas, sino porque nos estamos endeudando más. Eso es como cuando debes en la tarjeta de crédito y te ofrecen un extrafinanciamiento para recuperar. Ese es el riesgo que tenemos ahí. Y entonces el problema es la sostenibilidad de las reservas por la propia operativa de la economía del país y no porque tenemos capacidad para endeudarnos más. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, en el del ENE. Acumula 132 mil millones de deuda, pierde casi 6 mil millones al año, tiene pérdidas que andan por el orden del 37% entre técnicas y no técnicas. Las pocas inversiones que han habido han sido con producto de un financiamiento del BID para líneas de transmisión, esas serían pérdidas técnicas, pero de las pérdidas técnicas la reducción es muy limitada a pesar de la gran masa de salarial que ha absorbido la ENE, con 2.600 o más trabajadores que entran al contrato colectivo, pero no hay resultados reales. Y mientras esos resultados reales en materia de reducción de pérdidas no se den, la ENE no va a salir del agujero nunca, porque una empresa que compra 100, vende 100, pero solo cobra 60, está muerta. Ese es el problema.
Y eso significa un agujero fiscal, porque como bien lo dijo Julio, como el niño que requiere que el papá le esté financiando al final de cada mes el pago de la renta porque no le ajusta. Aquí se abre un interrogante que es casi frecuente. Y si se tiene claro de ese enorme déficit que deja, ¿por qué el fondo siempre termina diciendo que sí? Porque o es que vienen aquí a Honduras solo con el objetivo de que necesitamos colocar dinero, este es un cliente potencialmente bueno, Julio, y hay que decirles que van bien. No, a ver, yo no quiero tampoco satanizar al Fondo Monetario como lo hace tanta gente. Mira, el fondo, en el caso de Honduras, porque en caso de otros países como los del este de Europa, después de la caída del comunismo, ellos pusieron mucha plata. Y yo recuerdo que Joseph Stiglitz escribió un libro donde los condenaba fuertemente, que se llamaba El malestar de la globalización, en donde decía que el fondo más bien debería de desaparecer. Yo no llegaría tanto. En el caso de Honduras, el fondo viene más que a dar dinero, a tratar de ver cómo ayuda al país con asistencia técnica, con algún apoyo. ¿Cómo no? De sus expertos. Aquí los que no comparten esos conceptos, viene el fondo pero a endeudarnos más. No, porque el fondo prácticamente lo que da como financiamiento es poco, es muy poco, ¿verdad? No es ahorita, por ejemplo, en Argentina hay una discusión de cuánto es lo que le va a dar el fondo al gobierno de Argentina, 20.000 millones de dólares. Y ¿cómo se llama? Macri le dio 60.000 millones de dólares. No. Nosotros nos da 150. 200 millones, ¿verdad? Y de nuestros propios ahorros, es como en una cooperativa, que vos estés en una cooperativa, Rosendo. Lo que nosotros recibimos del fondo, salvo ciertas excepciones muy casuales, es lo mismo que nosotros hemos aportado. De lo que nosotros hemos aportado, él nos presta, ¿verdad? Para que podamos resolver ciertos problemas, cubrir ciertos desajustes que hay en el presupuesto de la República, por ejemplo, o en la balanza de pagos, en las reservas internacionales. Pero abre líneas de crédito para que otros acreedores pongan plata. Pero entonces ahí yo voy otra vez al punto, Rosendo, porque te digo, yo creo que no se trata de satanizar al FMI, sino más bien de decir qué es lo que hace, porque al final quien toma la decisión es el gobierno. Y quien decide firmar un acuerdo con el Fondo Monetario es el gobierno. El gobierno podría decirle, mira, no me interesa. De hecho, la mayoría de los países en Latinoamérica no tienen un acuerdo con el fondo, salvo aquellos que están en problemas graves como Argentina, ¿no? Que anda buscando siempre cómo el fondo le financia sus graves problemas. Pero, por ejemplo, Guatemala no tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, que yo sepa. No sé, tengo que corregir. Y no ha tenido desde hace muchos años. Entonces, quien decide eso es el gobierno, para empezar. Y en segundo lugar, cuando el fondo se firme el acuerdo, y también es al gobierno quien le corresponde cumplir o no cumplir con lo que se compromete. Y te pongo simplemente el caso del 2023. El gobierno se comprometió a subir paulatinamente la tasa de interés de política monetaria, ¿verdad? Si vos lo haces, Rosendo, de 0.25 en 0.25, vos ni cuenta te das cuando ya era más factible lo que ustedes nos dijeron, que esa tasa de política monetaria no fuera de un solo trancazo. No, es que el problema que se dio, y creo que es bien importante dejarle claro a nuestra audiencia eso, el problema que se dio, Rosendo, en economía siempre te lo enseñan, y Santiago, que también fue alumno de la Escuela de Economía, te lo puedo decir. El mayor problema en la economía son las expectativas. Entonces, no es lo mismo, Rosendo, ir subiendo de puntito en puntito cada mes que subir 5 puntos de un solo al final del año, porque entonces lo que se genera es una expectativa negativa por parte del sector bancario que te hace lo que los economistas llaman un overshooting, ¿verdad? Que hace que le subieron solo 5 puntos, pero yo le voy a subir 10 porque no sé para dónde vamos. Entonces cuando se te genera un golpe, lo que llaman los economistas también un shock muy fuerte, eso tiene una respuesta más fuerte de los agentes económicos, y eso tiene un efecto más negativo. Entonces, y con esto cierro, si se hubiera ido subiendo poco a poco la tasa de interés, cada mes un poquito, en este momento probablemente las tasas de interés bancarias, como bien decía Santiago, no estarían tan elevadas. En este momento vos no te conseguís un préstamo por menos de 18%, cuando estaban a comienzos del año pasado a 8 o 7% las tasas de interés bancaria. Entonces, ¿pero qué pasó? La respuesta que se dio luego del alzón que se pegó en el mes de septiembre fue demasiado alta, y es natural. No es que los banqueros son malos, no. Es que es natural que haya una respuesta de este tipo de un sector
o de un agente económico cuando se da un golpe de este tipo por parte del sector público. Muy bien, Julio Raudales y don Santiago Herrera están con nosotros al banquillo. Una pausa cuando regresemos. Visto lo que tenemos ya con recursos que se están manejando dentro del presupuesto del país, cómo emplearlo adecuadamente, cómo hacer efectiva la inversión, no el gasto público, porque ese es otro escenario que nos está asfixiando. Después de la pausa. Seguimos al banquillo. Don Santiago Herrera, el aprovechamiento efectivo del recurso, ¿cómo debe manejarse sin que el renglón de gasto público siga en alza? ¿Es posible? Sí es posible, pero el actual presupuesto es más de lo mismo. No cambia en nada lo que hemos venido haciendo en los últimos años. El gobierno anterior, el actual gobierno sigue haciendo exactamente lo mismo y lo que esté en ese presupuesto es lo mismo. Gasto público, gasto corriente. Una buena parte de las partidas no tienen financiamiento y en otras que se incrementó no se incrementaron para favorecer, por ejemplo, salud, educación o seguridad, sino que se utilizaron para favorecer partidas como propaganda, publicidad y otro tipo de cosas. La partida grande que a nosotros más nos interesa como sector privado es una que se llama inversión pública, que tiene como 96.000 millones de lempiras dentro del presupuesto. Pero eso es una especie de disfraz, porque en la práctica solo son 28.000 millones de lempiras para inversión a bienes de capital, que eso sí es inversión. Llámese carreteras, hospitales, escuelas u otro tipo de inversiones. Y esa, generalmente, mientras todo el presupuesto se ejecuta al 90-95% al año, esa se ejecuta al 50%. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría se deja sujeta a conseguir financiamiento externo y la capacidad de ejecución es muy limitada y entonces no logramos los propósitos que de verdad queremos, que es que esa inversión del sector público en bienes de capital complemente la inversión productiva del sector privado, que es el 90% del total, del cual 80% es de los nacionales y un 10% es de los internacionales. Pero si no somos capaces de atraer las inversiones extranjeras y por el otro lado solo ejecutamos la mitad de lo que le corresponde al gobierno, terminamos descansando en el sector privado nacional. Pero ¿qué pasa con el sector privado nacional? Lo acaba de decir exactamente Julio. Tasas de interés altas y unas expectativas cargadas de incertidumbre. ¿Y qué hace el inversionista cuando está en incertidumbre? Como dicen ahora los chavos, entre pausas, porque hay que ver qué va a pasar en el futuro. Hasta los organismos internacionales lo hacen. El BID, el Banco Mundial, están como en pausa, no desembolsan mucho y están esperando, están haciendo lo que le llaman un policy paper, le dicen ellos, un documento de política para discutirlo cuando resulte electo un gobierno y para ver cómo lo vamos a implementar en los siguientes años. Y solo entonces empiezan los desembolsos. De lo contrario no pasa. Entonces la inversión en cantidades limitadas y mal ejecutada, y cuando el gasto social es básicamente pago de salarios y pago de servicio de deuda, y eso es lo peligroso de seguirse endeudando, ¿verdad? No queda nada para lo demás. No queda para las medicinas. El incremento en textos escolares fue de 0.5% en el año, en textos escolares. Chendo, mientras el presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica creció 100%, y el 100% de los 500 millones que incrementó para publicidad y propaganda. Entonces, ¿cómo podés decir vos que en un presupuesto se está priorizando el gasto social dedicado a la gente, cuando el incremento de medicinas es mucho menor que lo que desearíamos, y cuando se dice que se van a construir 7 hospitales, pero ahora dicen que solo son 2 y que probablemente los van a inaugurar allá por noviembre antes de las elecciones? Y además solo el cemento, ¿no? Pero solo en condición de gris.
no operativos, ni con equipos, ni con médicos, ni con enfermeras. Entonces estamos hablando de que el presupuesto Chendo en los últimos 10 años ha crecido un 65% casi en términos reales, comparado a un crecimiento de la economía en términos reales de un más o menos un 43%. O sea, el gobierno se ve ensanchando mucho más rápido que la economía, pero se come la mitad de la economía, casi el 43, 44%. Pero el resultado es que tenemos casi 7 de cada 10 pobres hondureños y más de 4 de cada 7 extremadamente pobres. Hoy estaba viendo un informe de la CEPAL del enfoque multidimensional de la pobreza. Y más que preocupante, la CEPAL había dicho que había por reducción, no, ahora resulta que bajo este enfoque, que es mucho más completo que el enfoque del puro ingreso. El enfoque de la Universidad de Oxford. Nos está diciendo que estamos arriba del 72-73% de pobres. Y los programas sociales que la administración actual y que siempre lo han manejado los gobiernos, que lo enfocan como parte de inversión y de mejora de condición de vida, social, están dentro de esos renglones. ¿Pero por qué no los incluyen? Inversión social. Es que mira, a ver, yo te voy a decir algo, y yo lo he denunciado siempre, porque esto no es nuevo, Rosendo. Esto comenzó, por desgracia, en el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿no? Se agudizó, digamos, no es que comenzó, se agudizó. Y es llamar inversión a eso, ponerle ese apellidito de inversión social como si todo no fuera social. Si construyen una carretera, eso es beneficio social, Rosendo. Si yo te construyo una escuela o un hospital, eso es beneficio social. Si yo le construyo o si yo facilito que hay un proyecto de irrigación para los productores en el sector rural, eso es gasto social también. Entonces yo no entiendo por qué tienen que ponerle ese apellido malamente utilizado vanidosamente al montón de regalías que dan, a irte a regalar un bonito, a irte a regalar 50 o 500 lempiras para mantener subsidios. El voto adecuado. Eso somos los subsidios ahí, por exactamente, ejemplo. Sí. Y a eso le llaman inversión. Eso es lo peor. Y yo no entiendo cómo el fondo, ahí sí critico al fondo acremente, cómo el fondo pudo permitirlo. El fondo tiene un manual de cuentas nacionales. El Fondo Monetario tiene un manual de cuentas nacionales que también lo coordinaron su elaboración con Naciones Unidas. Y ahí ya te dice, y eso lo mencionó Santiago, lo que es la inversión. La inversión tiene otro nombre también, que lo conocemos nosotros en cuentas nacionales, se llama formación bruta de capital fijo. Eso es inversión. Eso es lo que dice el manual. Y formación bruta de capital fijo son bienes capitalizables, son aquellos gastos que el gobierno hace para generar más patrimonio, para generar más activos en la sociedad. Entonces, una carretera es inversión, un puerto es inversión, un faro es inversión, una represa es inversión, ¿verdad? Eso es estrictamente inversión. Lo demás... El tema de los hospitales que se están edificando. Pero ir a regalar un dinero a una persona, el famoso bono 10.000 que tenía don Pepe Lobo, el famoso bono solidario que tenía después, ¿cómo se llamaba? Bono Vida Mejor que tenía el señor Juan Orlando Hernández y los que tienen ahora. ¿Cómo vas a llamar inversión a eso? Eso contradice cualquier concepto inteligente de inversión. Pero claro, con el afán de mostrar una cara que no tienen, dicen que nos estamos gastando 96.000 millones de lempiras, o que este presupuesto tiene 96.000 millones de lempiras para inversión, considerando la formación bruta de capital fijo, o sea, la inversión de capital, más la inversión social que llaman ellos. Entonces, es un grave error. Si lo único que están dejando para inversión, como bien decía Santiago, son 26.000, 28.000 millones de lempiras, de 400, ¿cuánto? De 460 y pico mil millones. Solo 26.000, 28.000 millones son inversión verdadera, que son las que le va a servir a nuestros hijos, si no se caen los puentes, ¿verdad? Lo que le van a servir a nuestros hijos para poder transportarse mejor, ¿verdad? Y eso es lo que significa inversión. Cuando vos invertís, Rosendo, lo que estás haciendo es generándote, de tu ahorro, generándote algo para tu futuro. Eso es el verdadero concepto de inversión. Entonces, cuando yo construyo una carretera, cuando yo construyo un puerto,
cuando yo construyo una represa, estoy dejándoles un patrimonio a mis hijos. Así. Eso es inversión, ¿verdad? Pero si yo solamente voy y te regalo un bonito, ¿verdad?, para que votes por mí en noviembre, el mismo partido que está ahora en el gobierno acusaba al gobierno anterior de hacer eso. La famosa SEDIS, Secretaría, así se llamaba antes, ¿verdad?, de Desarrollo Social, tenía 40,000 empleados en el gobierno pasado, Rosendo. Claro. 40,000 empleados. O sea, hay que viajar mucho para escuchar que un ministerio tiene 40,000 empleados, ¿no? Y ¿qué era lo que hacían? Se dedicaban a andar regalando. Yo lo digo porque los que ahora acusan a este gobierno de Gastón eran los mismos que lo hacían antes, ¿verdad? Entonces, solo basta cambiarte de banquillo. De color. ¿Ah?, para que hagas lo mismo que hacía el anterior. Y el tema de la NE, que sí es una empresa que debería generar rentabilidad bajo una administración sana, pero seguimos con una enorme dificultad. No puede generar rentabilidad una empresa que pierde el 40% de lo que vende. Esa es una realidad. ¿Y por qué es tan complejo su recuperación? ¿Cuáles son los obstáculos de salir adelante? Una de las condiciones ha sido... ¿Es político? Incapacidad para invertir. Si vos tenés una gran cantidad de transformadores en mal estado, de lámparas de alumbrado público en mal estado, si las casas no tienen un medidor digital o medidor de la energía, si no podés mandar a cobrar a ciertas áreas del país, porque aunque estemos en estado de excepción no se puede entrar a ciertas zonas a facturar la energía y a cobrar. Entonces se cae en las pérdidas técnicas, pero también se cae en las pérdidas no técnicas o más bien en el hurto. Hay departamentos en el país, Rosendo, como el departamento de Olancho, que según yo he escuchado no paga el 85% de la energía. No es un 40% ahí, es el 85%. Quiere decir que Olancho no paga energía. Si eso fuera cierto, parece que es cierto. Entonces, la ENE, eso en primer lugar. En segundo lugar, tenés una empresa que se dedica a la generación. Esa empresa de generación tiene un cajón, tiene un proyecto Cañaveral Río Lindo y tiene otro, Níspero. Son proyectos ya totalmente, ¿cómo le dicen? Desfasados. No, desfasados no, porque siguen produciendo energía y pueden ser repotenciados, pero, pero ya fueron depreciados, Julio. Entonces todo lo que venden es rentabilidad. ¿Y tiene capacidad para invertir? Sí, por eso nosotros decíamos, hágale una empresa pública. ¿Qué tanto se falló en quitar la Ley General del Industria Eléctrica? Ese fue el primer error, porque podíamos haber tenido una gerencia específica, profesional de alto nivel, para gestionar esos activos. Y esa empresa estaría haciendo las inversiones que necesita para hacer lo que vos dijiste, para repotenciar y para instalar nuevas plantas en el país, como la de Jicatuyo o el Tablón o la otra, para generar energía y para suplir ese déficit de 200 megas que tenemos en el Valle de Sula que no podemos suplir por ahora. Y eso limita la inversión. La segunda empresa de transmisión, todas las líneas de transmisión son del ENE y todas esas líneas de transmisión están depreciadas y todas requieren repotenciación. Pero esa empresa es rentable y esa empresa puede hasta endeudarse para hacerlo, pero también puede concesionarlo. ¿Cuál es el problema de que concesiones del Progreso a Tela, que solo son 168 kilovatios y necesitamos 230 y por eso se les cae la luz todos los días? Puede ser un privado que lo haga, lo hace, le dan un contrato de 20 años, le pagan un fee y a los 20 años la línea es del ENE como debería de ser. Esa es una empresa rentable. Sin embargo, la empresa de distribución, esta que no cobra la energía, ese es un agujero negro, ¿ya? Y ese agujero negro hace que las otras dos empresas se las coma, porque le está jalando todos los recursos del ENE. Y deberíamos de tener, Chendo, y lo voy a decir así, un gerente profesional con un consejo de administración de capital público del gobierno en cada una de las empresas. Pero no, tenemos un medio gerente, porque además de gerente de la empresa, es ministro de Energía. Si esa empresa es la más grande, si esa empresa es la que más pierde, si esa empresa requiere, ojalá 3 gerencias profesionales, pero solo tiene uno a medio tiempo,
estamos fritos, porque entonces nadie puede creer que los programas que estemos desarrollando ahí van a tener algún éxito en el corto plazo. Por otro lado, queda claro... Solo un momento, Julio, vamos a hacer la pausa y después con gusto le damos la palabra para tener el punto de vista del economista Julio Raudales. Ya regresamos. Bueno, aquí seguimos al banquillo. ¿Tenía la palabra, Julio? Gracias, Rosendo. Mira, con el agravante, y voy a mencionar dos cosas, con el agravante de que, como bien decía Santiago, la Secretaría de Energía no tiene ningún sentido. Fue creada en el gobierno anterior. Deberían eliminarla. Ahí yo no veo parte de una reducción de... Sí, imagínate, desde el momento en que vos tenés que el gerente del ENE es el mismo secretario de Energía, ¿por qué no hacer una sola cosa? ¿Ah? Y no que tenés una oficina con tantos empleados para la energía y otra oficina para el tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. A ver, para mí estas cosas no tienen mucho sentido. Cuando yo recuerdo, yo trabajé en el gobierno muchos años, Rosendo, y recuerdo que en el gobierno del licenciado Flores, del ingeniero Flores, lo que habían eran como 72 instituciones públicas, ¿no? Contando 12 ministerios, más las empresas públicas, más las empresas descentralizadas, desconcentradas. 72 en el inicio del siglo, sí, y hoy... Actualmente tenemos 112. 112 empresas que dependen del presupuesto nacional, ¿verdad? O sea, ha crecido ¿cuánto? Prácticamente 50 más, ¿verdad? O sea, casi como que vamos camino a duplicar, como bien decía Santiago, el gobierno. Pero, por otro lado, es importante en el caso de la energía, no dejar de mencionar la inmensa corrupción que ha habido en esos contratos. Histórica. Cómo se asignan esos contratos de forma tendenciosa, pagando, ¿verdad? Lo que nos ha hecho llegar a tener un precio de la energía muy superior al que debería existir en un mercado regional, por ejemplo, si se caminara hacia ahí. ¿Cómo es posible que en Guatemala... Que ahora, dicen las autoridades actuales, se ha renegociado y está como parte de esas adendas para bajar las pérdidas? Bueno, yo creo que no hay que desconocer que se está trabajando. Lo que sucede es que los avances son muy lentos porque cada vez que inicia un nuevo gobierno como que se cambian totalmente las reglas, ¿verdad? Entonces ya teníamos un arreglo claro, ¿verdad? Ya teníamos con ayuda incluso, que estábamos hablando antes del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y del BID, teníamos ya un arreglo para ir caminando, pero vino esta administración y dijo, todo aquello que se hizo no sirve. Y te aseguro, Rosendo, te aseguro, que en enero del próximo año, gane quien gane, y me atrevo a decir, aunque gane el mismo partido de gobierno actual, van a decir todo lo que se hizo anteriormente no vienen sirve, cambios. Y vienen cambios. Entonces, si seguimos así, y seguimos, Aníbal, porque vale la pena volver a repetir esto, y seguimos también en esta deriva corrupta de estar asignando contratos mal hechos, como los que se han denunciado actualmente por muchos expertos, vamos a seguir también perdiendo mucho dinero y vamos a seguir teniendo precios de 17, 18 centavos el kilovatio hora de dólar, mientras que en Guatemala tenés precios de 7, 8 centavos. Bueno, aquí quiero entrar en un escenario que lo planteábamos al inicio de este diálogo. Por un lado, la burocracia del Estado creciendo, pero encontrando al mismo tiempo una gran cantidad de ninis a nivel de país que realmente alarma. Estamos perdiendo los espacios para la fuerza laboral. Y recientemente la empresa privada compartía, don Santiago, unos datos que nos llaman la atención. Estamos ya llegando casi al nivel del 1.000.000. Sí. Gracias, Rosendo. Mira, de contexto, Honduras tiene una población aproximada de 10 millones de personas. ¿Ya? Y de esas 10 millones de personas, 4 somos la fuerza de trabajo, lo que antes le decíamos población económicamente activa. Pero de esos 4, 2.3 tienen problemas de empleo, porque están desocupados, porque están subempleados, porque están potencialmente activos pero no activos, o porque están desalentados. Entonces prácticamente ya ahí perdiste más de la mitad de la fuerza de trabajo que puede trabajar. Pero si además de eso nos vamos a los ninis, fíjate que, por ejemplo,
Del total de jóvenes son 3.3 millones de jóvenes, los que hay en edad productiva. De esos jóvenes ocupados, 1.3 millones. O sea, no trabajan ni estudian 937,000 jóvenes. ¿Y qué significa eso hoy? Que 937,000 jóvenes no están produciendo. ¿Y estos nichos identificados están en Honduras aquí o están fuera? Aquí. Algunos de ellos. 900, ¿Viven aquí? Viven aquí, porque si te fijas... No se cuantifica los que caminan para el norte. Cuando el INE muestra que bajó la cifra de desempleo abierto y bajó la cifra de subempleo, no fue porque se crearon nuevas oportunidades de trabajo que absorbieron a esa gente, no, fue porque se fueron, Rosendo, se fueron del país y desaparecieron. Entonces Honduras es uno de los países que muestra en sus cifras que está perdiendo la fuerza de trabajo, se le están yendo y por eso aparecen los cafetaleros con que no hay mano de obra para cortar café, por eso aparecen los constructores de que no hay albañiles para trabajar en las obras o en los edificios o en las carreteras, porque se nos están yendo, pero ya no solo se nos están yendo los que tienen nivel bajo de formación, se nos están formando gente para irse. Los médicos están formando para irse, están en España o están en Alemania o en Estados Unidos. Las enfermeras están yendo a cuidar viejitos o a cuidar personas enfermas, porque la economía del país no está generando las oportunidades que necesita esa gente para poder quedarse en el país, y lo estamos perdiendo. Y en el caso de los ninis, el problema de hoy es que no participan de la producción, que no tienen oportunidades, pero por el otro lado tampoco van a participar en el futuro, por una razón: no se están educando porque no estudian para insertarse con éxito en el mercado laboral mañana. Y eso significa una pérdida brutal. Ayer leí un informe del Banco Mundial que decía, en el futuro inmediato, de cada 2 personas que pueden entrar al mercado de trabajo, podríamos estar perdiendo 1 por el tema de la inteligencia artificial. ¿Y qué quiere decir que nuestros jóvenes no están estudiando? Que tienen un alto riesgo de que además no tengan capacidad para insertarse porque no tienen... O sea que las cifras, si no hay una revolución educativa, bueno, aquí conoce mucho de eso Julio que está en un sistema educativo superior, esos números se van a quedar cortos pronto. No hay manera, Rosendo, que nos den los números en ese sentido si no se toman medidas drásticas para mejorar. ¿Y cuál es la fórmula? Porque aquí vemos de medio de fórmula. Dame chance. ¿Podrían poner la siguiente lámina? Vamos con la última lámina. Siempre hablando de los jóvenes, a esa lámina. Fíjense lo dramático de esta cifra, Rosendo y Julio. 3 de cada 10 jóvenes son ninis. ¿Qué nos está diciendo eso? 1/3 de la población. Y a eso le deberíamos de agregar una más. Solo el 43% de las mujeres que pueden trabajar, trabajan. Eso. Yo iba a decir eso, Santiago. Ya lo conversaremos más adelante cuando hablemos del tema del empleo parcial, si es que queda tiempo. El segundo dato que te doy, el 60% se dedican a realizar quehaceres del hogar. Se quedan en la casa trabajando. No es que no está haciendo nada, sí está haciendo algo, pero no es un mercado, no es un trabajo remunerado, no tiene protección social. El 69% de los ninis solo cuentan con educación primaria. Cuando tú decías que la revolución de la educación es parte de las soluciones para enfrentar esto, ahí está. El 3% de los ninis son discapacitados, es bien poquito. Y el 58% viven en zonas rurales. Y entonces ahí hay otro desafío. ¿Qué estamos haciendo con los jóvenes que no viven en las ciudades? Entonces es una problemática que nos afecta a la producción. Si teníamos 4 millones cuando hablamos de la fuerza de trabajo, 2.3 tienen problemas de empleo, casi 1 millón son ninis y solo el 43% de las mujeres participan en un trabajo formal remunerado con protección social y salario, entonces la economía del país no puede crecer a otro ritmo. Muy bien, vamos a hacer una pausa, nos queda pendiente la participación de Julio y
¿qué tanto afectó para crecer en estas cifras el haber eliminado la ley de empleo por hora o empleo parcial que parece que se quiere reactivar en este cierre del actual gobierno? Después de la pausa. Seguimos esta noche al banquillo. Don Santiago Herrera, lo de la ley de empleo parcial, como la plantea ahora, ¿qué tanto contribuyó a que estos números aumentaran o la ocupación estaría en qué términos de haberse mantenido? En principio era un poquito, 41,000 puestos de trabajo parecía poco, pero en promedio habían sido más de 200,000 trabajadores que estaban en esa condición del empleo por hora. Sin embargo, en esta reforma última que se presentó ante el Congreso, es porque algunos actores dijeron, no queremos leyes especiales, queremos una reforma en el marco del Código de Trabajo. La reforma del artículo 328 que permitiría que los trabajadores puedan trabajar entre 16 y 32 horas, que le paguen por eso, pero que tenga todos los beneficios, seguridad social, vacaciones, aguinaldo y todo lo demás. Y esa es la propuesta que está en el Congreso, en la reforma que presentó el Partido Liberal, pero que fue reformada. ¿Por quién? Por la sala, creo que le llaman del contencioso laboral, que emitió un dictamen favorable, porque un código no puede ser modificado constitucionalmente si no tiene un dictamen de la Corte. Pero por el otro lado, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 175, establece el empleo parcial desde hace 30 años, Chendo. Entonces no entendemos cómo algún liderazgo político o algún liderazgo sindical hablan de ese concepto de precariedad, porque esta sería una forma de proteger o de tutelar los derechos de los trabajadores que trabajan menos horas. Pero las empresas, aquella que se dedica al turismo, que solo abre 3 días a la semana, o el hotel que tiene horarios, o la fábrica que tiene horarios en horarios pico. Cuando trabajan estacionalmente. O que trabajan, ¿no? Esas tendrían una oportunidad, como ahorita en Semana Santa. Pero esos ninis no van a tener espacio para trabajar y estudiar si no les dan la posibilidad de trabajar parcialmente. Y una pyme no va a poder pagar 44 horas cuando un trabajador le trabaja 20 o 25 horas, porque solo le puede pagar lo que le trabajó. Esas cosas son las que están aquí. Así que más parece un conflicto ideológico político que un conflicto de verdad real, porque en la práctica este es un instrumento muy útil para poder generar oportunidades, sobre todo para esos jóvenes. Muy bien, lo que sí es real, y con eso me voy a quedar con Julio para revisarlo, son las políticas arancelarias de Trump. Han disparado hoy las bolsas de países poderosos de Asia. Han disparado las bolsas de los países productores de petróleo, los países de la región de Arabia, que son muy poderosos, y no digamos ya la respuesta de Europa, que ya reaccionó diciéndole al presidente Trump que van una política de 0 a 0, pero que ocupan dialogar. ¿Cómo está la postura de Honduras? ¿Cómo la ven los economistas frente a la realidad mundial que la ha movido mucho Donald Trump con esto, Julio? Bueno, primero decir que Trump ha iniciado la guerra del fin del mundo, ¿verdad? Y no es una guerra de armas, es una guerra comercial. Y lamentablemente... Nadie pensó que por ahí iba a ir. A ver, es coherente con lo que él ha estado planteando desde la campaña, pero lo que no creo que esté midiendo él es la consecuencia que va a tener esto en todo el mundo, ¿verdad? Y ya se está viendo. El 19 de febrero, Rosendo, el JP Morgan, que es un indicador, digamos, uno de los más grandes de la Bolsa de Valores de Nueva York, estaba en 6.300 puntos y ahorita está en 5.200. Es decir, ha caído en más de 1.000 puntos en 2 meses. 20%. Eso es increíble. Eso pocas veces se había visto desde 1930. En la Gran Recesión. Que fue la Gran Depresión, no se había visto una situación como la que está viviendo el mundo en este momento por una medida. Y una cosa es que sean los mercados mismos que se desajustan y hay una depresión económica. ¿Qué fue postura de Trump? Como en 1929 o como en el 2008 sucedió, ¿verdad? La última crisis mundial que tuvimos, subprime. Pero esta vez eso se está dando por políticas estúpidas, y perdón la palabra, que está haciendo un solo hombre en la Casa Blanca, ¿verdad? Decía
dijo el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, el de Clinton, Larry, se me olvidó el apellido, que nunca una sola hora de discurso de un presidente ha generado tanto caos mundial en la economía como lo que sucedió el día miércoles. Entonces, ¿cómo nos va a afectar esto a nosotros? Bueno, hay algunas personas de ciertos sectores de la economía nacional que están diciendo esto es súper bueno para Honduras porque, por ejemplo, a nosotros solo nos están poniendo el 10% de aranceles, mientras que a Vietnam le están poniendo el 48% de aranceles. Sí, pero esa es una visión muy miope, Rosendo, porque lo que no está viendo es lo que va a suceder con la economía estadounidense cuando se venga abajo, cuando el poder de consumo de los pobladores, de los ciudadanos norteamericanos, decaiga por la falta de inversión, por el desempleo que se va a generar, por la inflación que se va a dar, debido a que evidentemente un arancel del 25%, como el que se le está poniendo a Europa, o del 60%, como se le está poniendo a Japón, o a China, advirtió que le va a poner el 50% a China. Va a hacer, Rosendo, que el poder adquisitivo de los consumidores norteamericanos decaiga, ¿verdad? Que van ahora por pagar, si en este momento un iPhone, y perdónenme que diga la marca, está costando $1,000 porque es hecho en China, Rosendo, dentro de poco cuando esa planta se traslade hacia los Estados Unidos de nuevo, en donde el precio por hora que se le paga a un trabajador es mucho más elevado, va a subir al doble. Yo sí, vamos a comprar un aparato. Este aparato que ahora vale $1,000, 28,000 empiras, por ejemplo, te va a costar 50,000 o 45,000 empiras. Entonces, para los estadounidenses eso va a ser un declive, eso va a afectar el poder adquisitivo de ellos y por lo tanto va a afectar las posibles exportaciones que tenemos nosotros hacia aquel país. Y esta reacción de los mercados poderosos, vamos a ubicarlo así, que han tenido hoy, ¿en qué puede cambiar? Ya Europa está de acuerdo a dialogar. Taiwán ha aceptado que va con mayor inversión a Estados Unidos para equiparar las políticas de la Casa Blanca. Bueno, ojalá que se dé. ¿Son factibles? El gran problema, Rosendo, es que cuando se dan medidas de este tipo, siempre hay una reacción del otro país. Claro. O sea, ellos le van a también poner una medida de restricción a las importaciones de los Estados Unidos. Y esto, repito, lo que Europa dice, Julio, 0-0 ya. Igual para ellos, igual para nosotros. ¿Alienta esto a que se arregle el mercado o el daño ya está hecho? No, a ver, hay un daño colateral que está actuando en este momento en los mercados, que ya afectó a los mercados y que espero que el señor Trump sepa aquilatar el costo que va a pagar y que entonces retroceda. Todavía está tiempo para retroceder. ¿Y Honduras cómo debe reaccionar con su inversión, con su oferta de exportación que ha bajado en los últimos días frente a este hecho que lo visualizo como una monstruosidad del Trump? El problema, Rosendo, es que nosotros somos una hormiguita, ¿verdad? Comparado con lo que está sucediendo en el mundo. Y el gran problema es que una hormiguita, el viento se la lleva. Para donde vaya el viento se la va a llevar, ¿verdad? Entonces, en el artículo que publiqué hoy en Diario La Tribuna, cierro diciendo, Rosendo, que a nosotros lo único que nos queda es esperar a que vengan tiempos mejores. Porque esta corriente nos va a arrastrar a nosotros. Es decir, que decidan los grandes y que decidan en positivo. Que no nos queda más remedio. Porque nosotros no tenemos el poder, ¿verdad? No tenemos el poder, por ejemplo, que tiene México. Y resulta muy curioso, ¿verdad? Esto. Tenemos 30 segundos. Se le pone impuesto a China, se le pone impuesto a Europa, se le pone impuesto a Inglaterra, el gran socio, y no se le pone impuesto a México y a Canadá. ¿Por qué? Porque Trump sabe que si les pone un impuesto a Canadá y a México va a ser una debacle la próxima semana. Y que sí quería, pero retrocedió. Pero no. Entonces, pongámosle cuidado y ojalá que el señor Trump recapacite y retroceda de esta locura que está haciendo, porque, repito, cualquier apocalipsis se va a quedar corto con lo que va a suceder. Muy bien, gracias a don Santiago Herrera del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Julio Raudales, Larry Summer, me dicen aquí. Larry Summer, sí. El secretario del Tesoro de Clinton. Bill Clinton. Perfecto, gracias por su compañía, feliz noche. En breve viene Fútbol a Fondo.